La inteligencia artificial ya está entrando en las empresas a través de asistentes, automatizaciones y herramientas que muchas veces se usan sin control interno. Ahí aparece el riesgo: datos sensibles, procesos críticos y decisiones importantes fuera del radar de la organización. En este episodio de Punto Tendencias hablamos de gobernanza de la IA, Shadow IT y RIA, el Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea. La clave no es frenar la IA, sino usarla con estrategia. Saber qué herramientas se utilizan, con qué datos, para qué tareas y bajo qué responsabilidades. Porque aprovechar la IA también significa gobernarla bien. Bienvenidos a un nuevo episodio de Punto Tendencias y hoy pues tenemos el gusto otra vez de escuchar a Luis Ángel Martínez Cancelo, que es el director del área de sistemas y ciberseguridad en Proconsi. Bienvenido de nuevo, Luis. Gracias, un placer estar aquí otra vez. Pues en el programa anterior ya hablamos y comentamos el mundo de la inteligencia artificial, un mundo que está completamente en nuestro día a día y que tiene muchas aristas, muchos conceptos que están muy manidos pero muy poco conocidos realmente. En el episodio anterior hablamos de LLM, de MCP, de agentes autónomos, y hoy nos queremos centrar un poco más en cómo es este mundo, cómo integra esta tecnología micropymes o pequeñas empresas que quieren, digamos, avanzar o que quieren introducir las herramientas de inteligencia artificial en su día a día, pero que creo que, bueno, que se tiene que hacer también con cierto orden, ¿no? Sí, la verdad es que sí, porque ahora mismo nos estamos encontrando en todo tipo de empresas que se empieza a utilizar inteligencia artificial. En las pymes y en las micropymes es también muy crítico o importante, porque el uso de la inteligencia artificial puede hacer que una micropyme pueda llegar a competir en mercados que anteriormente no podían permitirse, ¿no? Es un poco aquello de David y Goliat. Muchas veces pensamos que una gran empresa tiene una superinfraestructura, tienen pues muchos recursos para poder abarcar proyectos innovadores, y ahora nos estamos encontrando pues esos incluso unicornios que estamos en empresas que son capaces ya de facturar 1.000 millones con un solo trabajador, ¿no? Y esto viene derivado en muchos casos del buen uso que se hace de la inteligencia artificial. Sí, claro, porque justo te iba a comentar que tanto usuarios de a pie como estas pequeñas empresas utilizan la herramienta a veces empezando un poco como una prueba, porque sienten que les ahorra tiempo y en efecto la inteligencia artificial usada te ahorra tiempo, pero ese uso, ¿en qué momento, en qué punto dices: está bien, he hecho la prueba, ahora hay que ordenar y hay que armar una estrategia? Sí, efectivamente, en las microempresas, sobre todo, en cualquier empresa en general, pero en las microempresas o pequeñas empresas en particular, el uso de la inteligencia artificial empieza un poco de manera experimental, ¿no? Muchas veces, hablando con directivos de empresas y demás, decimos: empieza a utilizar incluso la inteligencia artificial en tu día a día, ¿no? Se empieza con esa exploración lo utilizo un poco como se utilizaba antes el buscador, como utilizábamos Google, ¿no? Para preguntar o para buscar cosas, y vemos que nos va dando respuestas rápidas, respuestas cómodas, y entonces vamos avanzando un poquito más y vamos explorando un poquito más, y entonces de repente hay un punto en el que el trabajador dice: bueno, pues ya aparte que me da respuestas, y si le pongo este documento para que me lo resuma, que me saque los puntos clave, o si le pido que me ayude a redactar un correo electrónico, o si me quiero enfrentar a un papel en blanco y no sé por dónde empezar y utilizo a la inteligencia artificial para que me ayude. Ese es el punto en el que hay que saltar un poquito la alarma, ¿no? Porque ese es el punto en el que corremos el riesgo de empezar a mandar a la inteligencia artificial documentos privados, documentos confidenciales, en el cual podemos encontrarnos con problemas de privacidad, de protección de datos, de fuga de información confidencial. Entonces, de ese me da respuestas rápidas, me es cómodo, me ahorra tiempo, empiezo a darle una información que puede ser crítica. Ahí es cuando la empresa tiene que realmente decir: espera, que estoy ante algo que no es
buscar en Google y que me dé un sistema o una herramienta que busco y que me dé respuestas más rápidas, sino que estoy empezando a delegar tareas. Y uno de los principales problemas, uno de los principales riesgos que tenemos es que las empresas tienden a utilizar la herramienta por tendencia, porque suena, porque se está usando, y parten del uso de la herramienta, cuando realmente de lo que hay que partir no es del uso de la herramienta, sino el problema que quiero resolver. ¿Cuál es el problema que quiero resolver? Y el problema que quiero resolver, ¿con qué herramienta lo voy a resolver? Ese es un punto muy crítico. Claro, y eso nos lleva a que para llegar a ese punto crítico y eso determinarlo bien, necesitamos una estrategia. Necesitamos que la IA se gobierne y que haya una estrategia. Y no pensemos, cuando hablamos de gobierno y hablamos de estrategia, que necesitamos grandes documentos, grandes memorias y grandes historias. Muchas veces la mejor estrategia es el sentido común, ¿no? Y el sentido común parte por decir, tengo una nueva tecnología, una tecnología que no solamente va a apoyar mi negocio, sino que puede producir una disrupción en mi negocio, en mi forma de hacer las cosas. Entonces tengo que pensar, tengo que pararme a pensar qué es lo que quiero que esta herramienta haga, cómo quiero que la haga, hasta dónde quiero que llegue, qué información voy a proporcionar a esa herramienta. ¿Tengo datos suficientes? ¿Cuáles son los riesgos de utilizar esa herramienta? Porque no perdamos de vista una cosa, la reputación de la empresa está en juego. Si yo delego en una inteligencia artificial una tarea y esa inteligencia artificial no tiene supervisión, no está controlada, me puede estar dando unos resultados que parezcan que son buenos. La IA, lo hablábamos cuando hablábamos de los LLM, ¿no? La IA es muy buena escribiendo, entonces me da una información que es súper creíble y si yo me la creo a pies juntillas y copio y pego, puedo estar ante un problema muy serio. Entonces, ¿hasta qué punto? ¿Cuáles son los límites o cuáles son las limitaciones? Eso lo marcamos con un gobierno. ¿Qué herramientas utilizar? Lo marcamos con una estrategia, porque lo importante, repito, es el objetivo que yo quiero conseguir. Quiero reducir tiempo, vale, pero ese reducir tiempo, ¿qué va a suponer? Va a suponer que el riesgo de un falso positivo o un falso negativo, me da igual, suponga un problema reputacional para mi organización. No es lo mismo pedirle a una inteligencia artificial que me resuma un documento a pedirle a una inteligencia artificial que haga una selección de candidatos para un puesto de trabajo. Sí, la inteligencia artificial puede utilizarla para decir, hazme un resumen o normalízame todas las candidaturas que me llegan, por supuesto utilizando una herramienta de inteligencia artificial con todas las garantías de privacidad. No puedo coger la primera herramienta de inteligencia artificial gratuita que pillo en el mercado y empezar a dar currículums porque hay datos de carácter personal muy sensibles. Tengo que utilizar herramientas que estén controladas, que estén acotadas, que tengan todos los parabienes en cuanto a protección de datos se refiere, ya que hablamos de datos de carácter personal, es decir, tiene que haber un gobierno claramente a la hora de tomar esas decisiones. Sí, ahí la herramienta, vale, una vez que ya tengo una herramienta de gobierno y la tengo preparada, pues para hacer esa selección de personal me viene muy bien. A mí me toca seleccionar personal en muchas ocasiones y te encuentras que los currículums te vienen cada uno, como se suele decir, de su padre y de su madre, ¿no? Cada uno en un formato, cada uno con una estructura totalmente distinta y claro, para mí hacer esa selección me dificulta porque tengo que extrapolar o extraer la información y ordenarla y normalizarla. La IA es muy buena haciendo eso. Le haces un buen prompt, te creas un buen asistente en el que le dices cómo quieres que te estructure esos currículos, que te dé esa información, que si hay alguno que no cumple el criterio que tú has establecido ya, pues que te lo marque, que te diga o incluso que lo descarte, como hacen en herramientas de selección de personal, ¿no? Pero una vez que ya tengo los candidatos que son factibles, la IA me puede ayudar a ordenar y organizar, pero que la IA tome la decisión de quién es el candidato ideal, ¿hasta qué punto la vamos a dejar? Como el que la IA tome la decisión de conceder un préstamo en una entidad bancaria o la IA tome una decisión de algo que pueda tener mucha relevancia. Los riesgos que hay ahí, cuidado con ellos, cuidado con ellos. Sí, estamos viendo que así como nos presenta pues, muchas facilidades, mucho avance en nuestra capacidad de trabajo, hay mucho riesgo, como estás comentando.
de estos riesgos hay un concepto que está flotando sobre todo esto, que es el del Shadow IT, ¿no? Viene a ser un poco, por lo que tengo entendido, lo que estás explicando, pero me parece interesante que nos lo definas tú exactamente, que quede bien claro, porque es algo de actualidad y que realmente puede suponer muchos problemas para las empresas, y tenemos que entender bien qué es este concepto, qué pasa con esto y qué peligros nos plantea. Efectivamente, el Shadow IT no es un concepto nuevo en cuanto a la inteligencia artificial, pero sí que es un concepto que toma una relevancia brutal con la inteligencia artificial. Shadow IT al final es que la gente, los trabajadores de la empresa están utilizando herramientas, están utilizando software, para entendernos, que no están bajo el control de la organización. Tienen un problema, tienen que resolver un problema y han visto, o un amigo les ha contado, o han leído en un blog que hay esta herramienta que, anda, mira, esta herramienta para lo que yo necesito me va a quitar un montón de tiempo, me va a ahorrar un montón de trabajo, pues la implanto. La falta de gobierno permite eso. Si no hay un buen gobierno, si no hay unas reglas claras, unas reglas estrictas, la gente puede instalar herramientas y tú no saberlo. Claro, las empresas este Shadow IT se ha controlado, se puede controlar, pues por ejemplo, no permitiendo instalar programas. Era una forma de controlarlo. Pero amigo, ahora llega la inteligencia artificial que la manejo desde un navegador. Un navegador es una aplicación que tú la tienes ahí y no la puedes prohibir. ¿Qué haces? Hay gente que dice, bueno, pues voy a vigilar la navegación y voy a prohibir y bloquear todas las inteligencias artificiales, por ejemplo. Eso me lleva a otro problema, que no sé qué es peor, si que me utilicen la inteligencia artificial dentro de la empresa o que saquen los datos de la empresa para utilizarlo desde su casa. Entonces, claro, el prohibir por prohibir no es una buena estrategia. Lo primero, porque estás impidiendo que tu negocio crezca, que tu negocio se dispare. Lo segundo, porque el trabajador lo que quiere es solucionar su problema y se va a buscar la vida. Si no lo puede hacer desde dentro, va a sacar datos y lo va a hacer desde fuera. Entonces, este Shadow IT, lo que está pasando es que la gente empieza a utilizar herramientas de inteligencia artificial sin control y empieza a mandarle lo que decíamos antes, documentos confidenciales, datos de carácter personal, que están sin control de la organización. Que es con una buena intención para acelerar su trabajo, para mejorar sus resultados, pero que es verdad que es complicado esa gestión. ¿Por qué? Por una falta de gobierno, ¿no? Que es un concepto que has estado mencionando y que es importante que en empresas de tecnología el gobierno de la IA, digamos que es algo que se está hablando, pero que tampoco tenemos muy claro a nivel de usuario de pequeñas empresas y que es importante matizar. Exacto. Ese gobierno de la IA, esa estrategia tiene que existir en todo tipo de empresa. Y repito, no como una gran memoria, un gran documento, a veces simplemente sentarte con un folio y en un folio definir qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que permitimos usar y cómo lo vamos a hacer, ¿no? Es decir, al final es aplicar el sentido común a la utilización de herramientas, lo estamos aplicando en las empresas en el día a día de muchas otras cosas. ¿Por qué no lo estamos aplicando? Lo mismo que hablamos muchas veces en ciberseguridad, ¿no? Que muchas veces la mejor defensa en ciberseguridad es el sentido común, es el mejor de los anti-malware, ¿no? La barrera humana, el firewall humano es el que para la mayor parte de los problemas. Pues a la hora de utilizar las herramientas lo mismo, pero para eso hay que crear cultura, hay que formar a la gente tiene que saber cuáles son los riesgos. Tenemos que plantearnos no en la herramienta, sino los objetivos. Al final venimos de unos años en donde los negocios se basaban en procesos y todo se definía en base a procesos, a que ahora con la inteligencia artificial es más importante el objetivo, lo que queremos lograr, que cómo vamos a lograr eso, porque la inteligencia artificial nos ayuda a recorrer una parte de ese camino. Entonces, claro, el tener un gobierno y una estrategia es lo que va a hacer que no nos demos el topetazo. Otra de las cosas importantes que hay es que ¿qué empresas son las que tienen mejor éxito en el uso de la inteligencia artificial? Pues aquellas que piensan en voy a empezar poco a poco con cosas alcanzables, que no plantearme un proyecto muy grande. Hay quien está planteándose decir, pongo ya en marcha un agente autónomo. Ha saltado en las noticias, podéis buscarlo en cualquiera, en Google o preguntándole a cualquier inteligencia artificial,
casos en los que un agente autónomo se ha cargado la base de datos de una empresa. Esta misma mañana o ayer por la tarde, no recuerdo exactamente, leía una noticia que ya las compañías de seguros están sacando seguros para temas de los daños que los agentes pueden producir en las bases de datos. Aquí algo nos estamos volviendo locos, ¿no? Es decir, estamos viendo ya que se producen daños, estamos viendo servidores que colapsan porque de repente alguien dice voy a hacer una automatización, voy a hacer un agente que mira, que me va a comprobar los productos que tengo en mi tienda online, va a comprobar las reseñas, y claro, lo hago sin control. ¿Y qué hago? Que colapso el servidor, y mi servidor lo estoy tumbando yo mismo, porque le estoy haciendo a un agente que me haga tantas peticiones contra él, que me estoy haciendo autodenegaciones de servicio. ¿Y eso qué está ocurriendo? Porque la gente se está lanzando sin un control, sin una estrategia, a proyectos enormes, y no hay que empezar por ahí. Lo que hay que empezar es por resumir un documento, por crearme un asistente que me ayude a normalizar los currículums, por este tipo de cosas que son controlables, que tienen esa supervisión humana. No perdamos, ya sé que me repito más que el ajo, pero la supervisión humana es fundamental en todo esto. Si no hay supervisión humana tenemos un problema. Evidentemente va a haber tareas que un agente va a poder hacer una vez que está controlado, contrastado, verificado, no necesita esa supervisión humana tan constante, pero hay otras tareas que sí que necesitan supervisión humana continua. Entonces, ahí hay que decidir qué dejamos que la IA haga y qué dejamos que la IA nos ayude a ordenar. Sí, me gusta también este concepto de gobierno de la inteligencia artificial, porque siento que nos sirve un poco también para desmitificar la IA, ¿no? O sea, vivimos en una sociedad hiperconectada y que avanza a una velocidad que muchas veces no podemos seguir ese ritmo, y es como que hay un constructo en torno a la inteligencia artificial que es casi magia, ¿no? Le pongo esto y está bien decir, no, es una herramienta tecnológica, entonces entender la inteligencia artificial como una herramienta, como una entrada, con unos inputs, que si haces un buen prompt es porque es un input para mejorar el rendimiento de la máquina, y con un output que es lo que estás pidiendo, pues como cuando generas un PDF con otra cadena de lógica o lo que sea. Es una herramienta, además, es una herramienta súper poderosa, pero es una herramienta que tiene un riesgo, y hay estudios que hablan sobre este riesgo, que es lo que llaman la deuda cognitiva. Al final, el ejemplo que a mí me gusta poner es el ejemplo que todos tenemos, que es el del navegador del coche, ¿no? Antes, cuando teníamos navegadores, con nuestro mapita y preguntando llegabas a Roma y te orientabas fenomenal. Ahora no somos capaces de orientarnos sin el navegador del coche, porque hemos delegado la orientación en una herramienta. El problema ahora es que tenemos una herramienta a la cual se le puede delegar el pensamiento, a la cual podemos correr el riesgo, que es un error garrafal, de delegar el criterio. En ese momento, la gente que está delegando criterio, delegando ese pensamiento, está generando una deuda cognitiva, que es como lo llaman los especialistas, muy grande, porque están perdiendo esa capacidad. Entonces nos encontramos ante dos caminos: el camino de la gente que utiliza la IA para que piense por ella, para que tome las decisiones por ella, y la gente que utiliza la IA como una herramienta que nos permite ordenar, que nos permite ser más productivos, ser más eficaces, pero que no perdemos ese control y no perdemos ese criterio, que sabemos dirigirla, que sabemos llevarla con los prompts, por ejemplo, y que no nos creemos lo primero que dice, porque es que habla, repito, muy bien, y lo que construye, lo construye tan bien que te parece creíble, pero no siempre es así. Entonces me parece muy importante que los trabajadores se encuentren sean conscientes de eso, de que no podemos generar esa deuda cognitiva, que no podemos delegar en la IA el criterio. Esto es, por tu experiencia y por lo que has visto, digamos, los tropiezos más habituales en pequeñas empresas que empiezan en la inteligencia artificial. Esto es como... Sin duda, sin duda. El error es el que comentábamos antes: herramienta de moda. ChatGPT, me da igual que hable de Gemini, de Copilot, de la herramienta que quieras, me da igual. Al final es, alguien me ha contado que esta herramienta es perfecta, voy a ponerla y voy a empezar a trabajar con ella.
cuando es que el comienzo no es ese. El comienzo es qué es la inteligencia artificial, en qué me puede ayudar. Nosotros cuando hacemos las formaciones, cuando hacemos las consultorías en inteligencia artificial, hacemos mucha formación, empezamos explicando cómo funciona la inteligencia artificial, ¿no? Y cuando a veces alguno te pregunta, ¿por qué yo no necesito saber cómo funciona la inteligencia artificial, necesito que me resuelva? Digo, es que es importante que sepas, para que luego tengas ese criterio de saber de que lo que te construye y lo que te responde no tiene por qué ser la verdad. Entonces, si sabes cómo funciona, realmente lo entenderás esto. Y por donde hay que empezar es por eso, decir, esto es una herramienta, esta herramienta tiene unas capacidades, ¿qué me puede ayudar en mi trabajo? ¿Qué puedo optimizar gracias a la IA? ¿Qué quiero que la IA optimice? Y a partir de ahí, decidir qué herramienta es la que voy a utilizar. Esto es importante también, que quiero que la IA optimice. Antes mencionabas el caso de los agentes autónomos que se cepillan bases de datos, y es que no todo lo automatizable merece ser automatizado. O sea, estamos también en un momento en el que se están generando workflows, automatizaciones, se habla mucho de estos conceptos y se vende mucho, pero para una empresa también tiene que aprender a distinguir qué casos de uso realmente aportan valor por realizar en ellos una automatización con inteligencia artificial, ¿no? Pues, si puedes ponernos algún ejemplo. Sí, al final, dentro de esos casos de uso, si quisiéramos resumirlo en algo, en una sola frase, es decir, si tú ese análisis que haces y ese caso de uso que vas a poner en marcha significa que vas a delegar el criterio, es un error. Eso debería ser algo que no debería, en mi opinión, que no debería ser jamás automatizado. Aunque aparentemente te pueda decir, es que delego el criterio y me va a ahorrar muchísimo tiempo, me va a hacer más productivo, pero eso tiene muchas aristas, es muy peligroso, es un riesgo que a mí, en mi opinión, me parece inasumible. No solamente por la deuda cognitiva que teníamos antes, sino por el riesgo que puede suponer para una empresa el seguir ese camino. Es importante que veamos casos de uso que sean factibles, que me permitan reducir tiempo, que me permitan ser más productivo, y empezar por lo que llamamos los americanos llaman los early wins, ¿no? los early winners, los ganadores tempranos, que son esos casos de uso que muchas veces la gente piensa en casos complicadísimos, digitalización, bueno, esto tampoco es muy complicado, eso sí que te optimiza, digitalizar facturas y que te graben la contabilidad, pero hay gente que piensa, pues voy a hacer un agente de asistencia a usuarios y quiero empezar por ahí, ¿no? Que me quite el soporte de primer nivel de la empresa o la atención de primer nivel, con un agente incluso por voz, que ahora ya te responden en tiempo real, súper rápido, y no distingues si estás hablando con una inteligencia artificial o con una persona. Esos casos están muy bien, y hay empresas que ya estarán preparadas para eso, pero hay empresas que quieren entrar en eso sin haber recorrido el camino, ¿no? Si no he recorrido ese camino, voy a darme la torta casi seguro, y en mi experiencia es lo que nos estamos encontrando, empresas que fracasan en la implantación de la IA porque han querido abordar un proyecto muy grande de mano. Empieza con pequeñas cosas, empieza con esas, ayúdame a resumir, ayúdame a estructurar las ideas, ayúdame a organizar, plantéame, tengo que dar una charla, plantéame qué estructura de la charla, te voy a contar a qué público me voy a dirigir, me ayudas a ese guión, pero no cojas esa información y directamente la des por válida y toma, aquí está, sino que trabaja con ella y que te sirva como base, que te sirva como romper esa barrera del papel en blanco. Entonces, hay que empezar pasito a pasito, poquito a poco. Y siempre, para mí, el límite, la delegación del criterio. Cuidado. Sí, recuperar el control de las pequeñas acciones también. Ahora hablabas de ayúdame a preparar una charla, ¿no? Un caso de uso muy habitual. Pero cómo esa preparación que no quede en un redacta o una charla sino utilizar, armar un buen prompt, revisarlo, pedirle a la IA también que lo revise, reestructurar. Y mantener el pensamiento crítico. Claro. Ojo, porque eso también es muy importante. No me vale con lo que me diga, me cuestiono. ¿Esto que me está diciendo realmente es así? Puedo incluso, con técnicas de prompting, es importante la verificación, es decir, que la propia IA la obligues a que verifique sus propias respuestas. Pero aún así, aun con la verificación, que vemos que cuando tú en las técnicas de prompting utilizas verificación, los resultados son mucho mejores, es decir, estás obligando a que la IA
compruebe la respuesta que te ha dado, no te quedes tú misma con tu primera respuesta, sino que replantéatelo. Hay otro punto importante, es que aunque esa respuesta que me dé ¿eso es coherente? La IA es útil cuando la maneja la gente que sabe de lo que está hablando y lo que está manejando. Yo no me puedo poner a utilizar una IA para que me resuelva problemas médicos. Sí, me podrá dar respuestas y podré decir, ay, pues mira qué interesante y demás, pero ¿tengo criterio para saber que lo que la IA me está diciendo es realmente válido? No tengo ese criterio. Por tanto, ¿es útil para mí utilizar IA para medicina? No, mi trabajo no lo tiene. ¿Para un médico es utilizar IA en su medicina? Sí, en la medicina, sí. ¿Por qué? Porque le va a ahorrar tiempos y tiene el criterio para poder evaluar si eso es correcto o no es correcto. Si al final nos quedamos con las respuestas que nos da la IA y no aplicamos ese criterio, tenemos un problema. Hay, por ejemplo, en educación, otro de los grandes temas que supone un cambio también muy importante, la IA en la educación. ¿Cómo utilizamos la IA en la educación? ¿Utilizamos la IA en la educación para que dé respuestas, que esas respuestas son las que les transmitimos? ¿O utilizamos el método socrático, ¿no? Es decir, que la IA ayude a enseñar, no dando las respuestas, sino orientando en las preguntas que van a hacer que la persona dé las respuestas. Si utilizamos la IA en educación desde ese punto de vista, estaremos potenciando los profesionales del futuro. Si no somos capaces de cambiar los sistemas de evaluación y seguimos evaluando como se evaluaba antes por el trabajo que me plantean, hombre, si ya con los buscadores, desde que apareció Internet y la Wikipedia, los trabajos empezaron a ser de aquella manera, pues imagínate ahora con lo que está pasando con la inteligencia artificial. Entonces tenemos que cambiar ese chip y ese chip requiere de conocimiento también de lo que está pasando por parte de los profesores. No todo, hay muchos profesores que ya están y son conscientes de ellos, pero no todos son conscientes de lo que está ocurriendo. Los chavales sí que lo están utilizando. Entonces no podemos seguir evaluando y haciendo las cosas como las hacíamos antes con esta disrupción que tenemos encima. Antes de ir cerrando este episodio y terminar con esta charla, quería hacerte otra pregunta que tiene que ver con el reglamento, la normativa europea, porque digamos que se está empezando a aplicar, pero para muchas empresas y sobre todo pequeñas empresas o micropyme, pues quizás se quieren atrever, quieren empezar a dar estos primeros pasos de una manera sensata y sin asumir riesgos innecesarios, pero tampoco está del todo claro cómo les afecta la normativa o realmente estos primeros pasos, cómo los deben hacer. Claro, ahí sí que es verdad que, y eso sí es cierto porque hay mucho ruido por ahí en ese sentido, en el que hay pequeñas empresas que piensan que esto del reglamento de inteligencia artificial, esto es para las grandes empresas, ¿no? Y ahí hay que ser conscientes que el reglamento de inteligencia artificial lo que regula y lo que va a regular, porque está entrando por fases, ahora en agosto, aunque se está hablando que puede haber una demora y demás, va a entrar una parte muy importante del reglamento en vigor. El reglamento de inteligencia artificial sobre todo controla el uso de la inteligencia artificial, no la investigación, es decir, desarrollar los modelos, que también haya habido mucho ruido en el sentido que no es que el reglamento de inteligencia artificial va a hacer que Europa quede muy por detrás porque no va a poder investigar y no va a poder generar modelos de inteligencia artificial. Eso no es cierto, porque el reglamento de inteligencia artificial lo que va a regular es el uso que se hace de esos modelos, no en sí la creación del modelo, sino el uso que se hace del modelo y, ojo, cuando se crea el modelo, con qué datos lo alimentas y cómo es ese tratamiento de los datos, muy ligado con el reglamento de protección de datos también. Entonces, no vamos a decir, ni le vamos a decir a la empresa pequeña, esto es para las grandes empresas, ni debemos decirle a la empresa pequeña, oye, a ti no te va a afectar el reglamento de inteligencia artificial. Claro que nos va a afectar a todos. Pero lo que yo le diría a la pequeña empresa es, primero, mientras esto se va acabando de poner en marcha, de implantar y de clarificar, utiliza el sentido común. Empecemos con pequeñas cosas, empecemos con lo que hemos hablado todo a lo largo de esta charla, utiliza la inteligencia artificial para estas cosas que suponen un bajo riesgo. ¿Por qué? Porque cuando empieces a utilizar, que llegará ese momento, y las empieces a utilizar para cosas ya más serias, en las que va a haber tratamientos de datos de carácter personal,
va a haber que hacer evaluaciones de impacto. Es decir, tendremos que evaluar el impacto que va a tener el uso de esa inteligencia artificial, de esa herramienta, sobre los derechos y libertades de las personas cuyos datos estamos tratando. No podemos tratar los datos así con total libertad. ¿Que eso nos puede dejar en desventaja competitiva con respecto a otros países? Pues si no se implanta bien, pues evidentemente sí que nos va a dejar. Hay países que tiran de inteligencia artificial y les da igual que se traten datos, cómo se traten datos, y gente que le da lo mismo. Hay gente incluso aquí en España que dice y que cuenta, no, a mí no me importa que traten mis datos o que hagan con mis datos lo que sea, porque a mí me da un beneficio en el corto plazo que es muy interesante y que me vale y me da igual. Bueno, pues evidentemente cada uno somos custodios de nuestra información, pero soy custodio de mi información, por tanto, el que para ti no te importe, a lo mejor a mí sí me importa, y yo tengo el derecho de decidir hasta qué punto quiero que la inteligencia artificial tome decisiones sobre mi vida o no. Yo en ese sentido lo tengo muy claro hasta dónde quiero llegar, y soy fiel defensor de la inteligencia artificial, utilizo la inteligencia artificial, pero ojo, límites y limitaciones. Pues muchas gracias, yo creo que ha sido muy revelador todo lo que nos has contado, también pues sobre todo útil, ¿no? para las pequeñas empresas y para todos los usuarios que desconocemos estos términos que nos afectan y que están en nuestro día a día. Gracias por estar otra vez en Punto Tendencias, Luis. Gracias, Adri. Y muchas gracias también a todos los que nos habéis seguido, los que habéis visto también los episodios anteriores, y os invitamos, por favor, a que le deis like, suscribiros y a darle también a la campanita para así ver todas las notificaciones y los próximos episodios. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente Punto Tendencias.